Capítulo 11, versículos 27-33. Le voy a dar lectura a mis hermanos. Marcos 11, ustedes me siguen, por favor. 27-33. Dice la palabra de Dios en Marcos. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondió, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero también temían al pueblo, pues todas tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. El mensaje de hoy, mi hermano Jorge le ha titulado: ¿quién tiene la autoridad? Adelante. Amén, hermanos. Pues los jóvenes y los niños pueden pasar sus clases con la hermana Lindis, con la hermana Eli, gracias a Dios, maestros, jóvenes. Bueno, los jóvenes. Dijeron los jóvenes. Avienta el corazón. Pues gracias a Dios, hermanos, vamos a orar, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos gracias por este tiempo hermoso que nos das, Padre, de meditar en tu palabra. Permite, Señor, que estas enseñanzas sean, Señor, para práctica nuestra, para moldear nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Que podamos obedecerte cada día más, que nuestro corazón, Señor, que está siendo transformado por la hermosa labor de tu Espíritu Santo, quiera fructificar, Padre, podamos ser edificados unos con otros en tus palabras, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, hermanos. Pues gracias a Dios. Tuvimos una interrupción de 2 semanas hermosas, yo digo, en las que pues nuestro estudio de este evangelio fue interrumpido, pero fuimos muy bendecidos, primero por los jóvenes, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? El último domingo de agosto, que nos enseñaron lo que significa la palabra de Dios, cómo se hizo la Biblia, cómo se estructuró, y pues cómo fue que llegó a nosotros y realmente lo que significa para nosotros la palabra de Dios a través de la Biblia, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y el domingo pasado pues tuvimos el testimonio y el mensaje de valentía de nuestra hermana Sonia Moreno, hermana de nuestra hermana Silvia, en su misión a la India. Realmente a mí me conmovió porque he visto muchos documentales sobre el país de la India y a mí la verdad es que me da temor y no quisiera yo tener que ir a la India. O sea, de entrada no es un lugar que a mí me gustaría visitar de turista, de entrada, pero si me mandaran de trabajo o de alguna cosa, no me gustaría. Pero admiro la valentía, el coraje, la entrega de esta hermana para ir a los más necesitados. El martes pasado desayunábamos con unos vecinos y nos decía: bueno, ¿y qué va a pasar con todos los que creen en otros dioses? ¿Qué va a pasar con esos que no han escuchado jamás a Jesucristo? ¿Verdad? No creo que Dios sea tan injusto. Yo decía, pues, si se van a perder,
Hermanos, la Biblia tiene respuesta. Ya ustedes Romanos 2, se los dejo de tarea, Romanos 2. Dios va a juzgar. Dios va a juzgar y Él va a decir quién sí y quién no. No nos toca a nosotros. Pero bueno, pero yo decía, qué valiente Sonia. Sonia la conozco desde que éramos niños. Bueno, ella era mucho más niña que yo, ¿verdad? Cuando la conocí. Pero la admiro. Así que retomemos el Evangelio de Marcos, hermanos. Ya hemos leído este pasaje. Y solo para ubicarnos, para recordarnos, estamos en la última semana de Jesús en la tierra como Dios hombre, o como hombre Dios, antes de su muerte y de su resurrección. Y hemos visto desde el comienzo de esta semana, tal vez un poquito antes, un enfrentamiento ya casi abierto entre los líderes religiosos y Jesús, entre los líderes de Israel, el Sanedrín, los escribas, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley y Jesús. Es un enfrentamiento que el día de hoy vamos a ver cómo se agudiza, o sea, se vuelve más enconado, ¿verdad? Y que finalmente termina el viernes con su crucifixión. Pero es un conflicto que ya ha iniciado abiertamente. La confrontación realmente se inició por algo que nuestro Señor hizo, por algo que nuestro Señor dijo. Si nos vamos al día anterior, ¿verdad? El martes y antes tal vez en el capítulo 11, versículo 15, tendremos cómo se comienza a dar este escenario de esta confrontación, ¿verdad? Siempre me imagino a Canelo con el otro así presentándose para la ceremonia del pesaje. ¿Se han visto las ceremonias del pesaje? Sí. ¿Verdad? Pues como que así empezó Jesús con los fariseos. Pero bueno, esto pues obviamente es algo que yo me imagino. Pero es un escenario que comienza porque llegaron a Jerusalén ese martes por la mañana desde Betania, donde Jesús y los apóstoles se habían alojado en casa de María, de Marta, de Lázaro, el que fue resucitado, que eran amigos muy queridos de Jesús y de todos los apóstoles, ¿verdad? Y cuando entró Jesús en el templo, ¿se acuerdan que Él comenzó a alborotar, a expulsar, a sacar a todos los que compraban, a todos los que vendían en el templo, volcó las mesas de los cambistas, volcó las sillas, los asientos de los que vendían palomas, y desde entonces, en ese momento, no permitió que nadie llevara mercancías, que nadie traficara dentro del templo, ¿verdad? Y se acuerdan lo que dice Marcos 11, del 17 al 18, dice, les enseñaba diciendo, o sea, una vez que tiró todo esto, les dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones. Y decía quienes estaban ahí pendientes de lo que decía, pero no hacían nada, no podían hacer nada. Y dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarlo. O sea, ya se había iniciado esa confrontación. Pero fíjense que dice, y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces no podían hacer nada, lo estaban buscando. Esto fue el acto que precipitó un enfrentamiento al día siguiente, el día miércoles. Y retomamos pues esta lectura en el versículo 27 que leímos ya con nuestro hermano. Leímos este pasaje. En el pasaje podemos encontrar una palabra clave, que es también un método para estudiar pasajes de la Biblia, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra clave de este pasaje? ¿Verdad? Y yo encuentro que la palabra clave es autoridad, ¿verdad? Si le pasamos el pasaje, dice, la primera pregunta dice, ¿con qué autoridad? ¿Y quién te dio autoridad? Y dice Jesús, si me contestan la pregunta, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas, ¿verdad? Y al final dice, como no saben,
respondieron, no sabemos. Jesús les dijo, pues tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Entonces la palabra clave para mí es autoridad. Es la palabra que da sentido a este enfrentamiento. ¿Por qué luchaban? Por la autoridad. Qué curioso que esta semana comience en nuestro país una lucha, ¿por qué? Por la autoridad. O sea, el lunes no fui el martes, salimos, pasamos por la carretera y de repente veo más cartelones, más espectaculares. Ya estaban los del Güero, los de el Güero que se llama. Y luego de repente que veo uno de la tía Licha, de una muchacha, Licha, y otros que ya están todos pintados de color guinda, ¿no? Pero ya son como 4, 5, 6, 7, 8, 10 candidatos o precandidatos o corcholatas aquí en Morelos. ¿Y qué vimos esta semana en nuestro país? ¿Verdad? Pues ya enfrente tiene uno y ya como magia apareció Claudia también. Ya. O sea, hay una lucha por el poder, porque la autoridad significa poder. La autoridad significa poder. Entonces, tener autoridad es esencialmente tener derecho a actuar. Autoridad como la tiene el presidente, puede hacer lo que quiera, que a mí no me sirva como que la ley es la ley. Fíjense quién lo dice, ¿por qué? Porque mi autoridad le gana a la ley. Es lo que está diciendo. Y mucha gente piensa que eso es, ¿verdad? Que la autoridad simplemente le da derecho a actuar, a ejercer su voluntad, a ejercer la fuerza, a determinar, a decidir qué se tiene que hacer. Eso es la autoridad. No salen si no está su recámara alzada. Pues eso es autoridad. Levantar las cosas. Jesús tenía esa autoridad. Nadie, hermanos, nadie, y esta es una premisa que tenemos que establecer, nadie que haya caminado jamás sobre este planeta ha tenido tanta autoridad o toda la autoridad como Jesucristo. Él tenía la autoridad suprema, la autoridad absoluta, la autoridad divina. ¿Y saben qué? Jesucristo la ejerció. Jesucristo ejerció esa autoridad. Mateo 28, 18, Jesús, ¿qué dice? Antes de dar la gran comisión, dice, toda potestad, ¿qué? ¿En dónde? ¿Y en dónde? Todo lugar, toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Pablo dice en Efesios 1 que Jesucristo está muy por encima de todas las autoridades terrenas. Y así Jesús ejerció una autoridad como nadie jamás la ha poseído en este mundo. Recordemos Marcos 1:22. Dice que quedaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene que autoridad, no como los escribas. 75 veces en los evangelios Jesús dijo, de cierto os digo. ¿Qué quiere decir esto? Con toda autoridad les digo. Con toda autoridad les repito. Con toda autoridad, ¿verdad? El Señor está diciendo lo que Él sabe. Los rabinos, los escribas, los fariseos, los maestros no podían hablar de esa manera. Siempre se decía, yo me imagino a los maestros de física en la escuela preparatoria o en la secundaria, que dicen, pues como dice Newton, ponen la ley. Y como dice Einstein, ponen la masa, la velocidad del cuadrado. Todas esas cosas, como dice quién, porque ellos no tienen autoridad, ellos no lo descubrieron, ellos no lo inventaron. Ellos siempre, los rabinos, los maestros, tenían que decir, como dice tal cosa, como dijo el rabino tal, o como dijo, no, porque no tenían esa autoridad. En cambio Jesús tenía toda esa autoridad. Él tenía, Jesús no necesitaba citar a nadie, Él era la máxima autoridad. En Marcos 1:27, el pueblo comentó que había una nueva lección,
porque estaban viendo en Cristo una autoridad diferente. ¿Por qué? ¿Qué hacía Jesús? Mandaba a los espíritus inmundos que salían, y ellos le obedecían. Tenía autoridad sobre la doctrina, tenía autoridad sobre los demonios. En Marcos 2:10 dice, Jesús mismo dice, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. O sea, demuestra esa autoridad para perdonar pecados. Vimos muchas ocasiones en las que Él ejerció autoridad sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte al resucitar a Lázaro, a la hija de Jairo, al joven hijo de la viuda de Naín, ¿verdad? Tiene autoridad incluso sobre la muerte y tiene autoridad para entregar su vida y para tomarla de nuevo. En Juan 1:12, Él tiene autoridad para salvar. En Juan 5:27, tiene autoridad para juzgar a todos. Juan 10:18, tiene autoridad para resucitar de entre los muertos. Jesús nunca pidió permiso a nadie para hacer nada. Jesús nunca estuvo bajo ninguna autoridad terrenal. Cuando era niño, se quedó en el templo y cuando sus papás lo encontraron, le dijeron, ¿qué onda? Y Jesús les dijo, en los negocios de mi padre es donde está aquí. Pero él, de su propia voluntad, se sujetó. Se fue con ellos. ¿No? Pero él no se sujetó nunca a nadie. La única autoridad en su vida era esa perfecta armonía con el Padre y con el Espíritu Santo para que hiciera lo que era la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también le hace el Hijo igualmente. Y es curioso, ahora que llegó mi nieto Luca a la casa, su papá se puso a hacer una cerquita que pusimos en la escalera para que no se suba. Entonces papá me atora el seguro. Se retira el papá, Luca va y empieza a desatorar. Lo que el hijo ve hacer al Padre, eso hace también el Hijo. Jesús sabe lo que hace el Padre, Él lo hace igual y lo puede hacer. Él hace lo que el Padre de la misma manera que Él. El versículo 27 de este mismo capítulo de Juan 5 dice, y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Versículo 30 de Juan 5, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesucristo hace la voluntad del Padre y es el único sometimiento que tiene, es la única autoridad. Él hace lo que ve hacer al Padre en la forma en que el Padre hace. Y se somete voluntariamente, ¿verdad? Porque vemos cuando ora en Getsemaní que dice, lo vamos a ver más adelante, dice, Señor, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Es la única autoridad. Juan 8:28, Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Así pues, Jesús tenía una sola autoridad en su vida, y esa era la voluntad divina, que Él conocía perfectamente como Hijo divino de Dios. Nuestro Señor nunca consultó a los fariseos, nunca consultó a los escribas, nunca consultó a los rabinos para obtener permiso para hacer nada. Nunca consultó al Sanedrín, que era el organismo gobernante de Israel, sobre nada en absoluto. Jesús siempre actuó únicamente por su propia voluntad. Y todo lo que dijo vino de sí mismo,
Todo lo que hizo vino de sí mismo. Cada acción que tomó fue motivada, fue iniciada, fue comenzada y fue completada por su propia voluntad. Jesús tenía la máxima libertad para hacer, para decidir y para decir lo que quería hacer y decir. Y siempre tuvo la razón. Siempre fue verdad. Hermanos, las enseñanzas de Jesús, sin la aprobación de los escribas y los fariseos, y la acción de Jesús, sin su permiso, ¿qué era? Era como un golpe, un duro golpe para el orgullo espiritual de estos escribas, fariseos importantes. Ellos sentían socavada, sentían devastada en su imaginación el privilegio y poder que tenían. Y ahorita lo podemos ver, ¿no? Lo pongo como ejemplo, no es que esté yo a favor de nadie, pero ¿qué le pasó al presidente cuando apareció Xochitl Gálvez? Sintió su poder, le temblaron los pies. ¿Por qué? Porque se le movió el tapete, como decimos. Bueno, los fariseos, el Sanedrín, los escribas, los saduceos, no solamente se les movió el tapete, hermanos, se les hundió la tierra. Porque apareció Jesús. La cuestión aquí, hermanos, entonces, esto, pues no solamente nos incomodó, sino que los enojó, los enfureció, porque su autoridad se vio socavada. Yo me imagino que mucha gente, a la que le decían, oye, necesito esto, ¿y tú quién eres para decirme eso? Mejor voy y obedezco a Jesús. Imagínense la autoridad de eso. Fíjense, ese es el problema que tienen las nueras, los hijos con las mamás. Porque las mamás ya no le pueden decir a los hijos qué hacer. Ahora la esposa es la que le dice al hijo qué hacer. Y entonces hay choque de autoridades, por eso nuera y suegra no se llevan bien. Porque hay choque de autoridad. Bueno, en los hogares que no hay aquí ningún caso. Pero hay un choque de autoridad. Entonces, le preguntan a Jesús, ¿quién en el mundo te dio permiso para hacer lo que hiciste ayer? Le podrían haber preguntado, ¿de dónde sacaste la autoridad para enseñar lo que estás diciendo? Que nosotros no lo enseñamos ni lo decimos. No era lo que Jesús enseñaba, lo que enseñaban los judíos, los fariseos, los saduceos, los conservadores, ni los liberales, ni los fifís, ni los chairos, ni ninguno de ellos. No era lo que estaban enseñando los rabinos históricos. Incluso Jesús muchas veces les dijo, habéis oído lo que dicen los escribas, pero yo les digo, ¿verdad? ¿Qué? Muchos ejemplos, ¿verdad? Que si mirares con tu corazón, con tus ojos, ¿verdad? La mujer y la codiciares en tu corazón, ya pecaste. Que si a tu hermano le intentas con el pensamiento, ya lo mataste. O sea, y eso no lo enseñaban ellos. Y ese más yo os digo, Jesús lo enseñó muchas veces. Y eso era un golpe para ellos en el hígado, un gancho en el hígado. Pero el gran problema fue lo que hizo. Fue bastante difícil para ellos aceptar lo que pasaba. Pero viene a la ciudad con multitudes masivas para la Pascua que decían, Hosana al Hijo de David, bienaventurado el que viene en el nombre del Señor, y le arrojaban palmas y ponían sus mantos y cantaban. Y él nunca se animó a recibir esas alabanzas, porque sabían quién era. Y entonces para ellos fue un gancho al hígado, pero no podían hacer nada. Ya después, en el templo, pues cuando sacó a todos, inclusive yo supongo que muchas gentes cercanos a esos maestros se fueron con ellos, se fueron con Jesús, y entonces sintieron
toda su autoridad menoscabada. Yo me imagino a Jesús enseñando en el templo los días martes y miércoles, recibiendo alabanzas. Y yo creo que para estos maestros era bastante irritante y exasperante. Pero cuando el verdadero problema fue la acción del martes, cuando destrozó a todo lo que había en el templo y expulsó a los comerciantes y a los cambistas. Y lo que hizo Jesús, pues fue algo poderoso. Les decía que yo me imagino a Jesús, ¿verdad? Pues, tomando la fuerza de Sansón. Porque la fuerza de Sansón era de él, definitivamente. Porque si yo estoy grande y a lo mejor mi juventud estaba muy fuerte, pues rápido me hubieran parado los cambistas y cuando a la primera mesa que hubiera yo votado, pues me hubieran echado encima y no los hubiera podido yo contener, me hubieran expulsado a patadas, me hubieran golpeado y a lo mejor hasta matado. Pero Jesús, ¿verdad? Lo hizo ya una vez, la primera vez, ¿verdad? En Juan 2, 14 al 16, al comienzo de su ministerio, dice que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es lo que dice Juan 2, 14 al 16, al principio de su ministerio. Dice al versículo 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Vuelven a hacer la misma pregunta al final de su ministerio, cuando Jesús hace lo mismo. Como les digo, ninguno de nosotros pudo haber hecho esto, solo Jesús. Ya me imagino yo tratando de hacer algo así en la Basílica de Guadalupe, o en el Templo Budista, o en el Templo de la Luz del Mundo. O sea, les digo, me sacan a patadas. Pero Jesús sí lo hizo. Estos líderes religiosos tuvieron muchas conversaciones con Jesús durante los 3 años. No solamente un grupo, sino muchos grupos, porque Jesús anduvo por todo Israel. Y en las sinagogas había muchos fariseos, muchos escribas, muchos maestros de la ley. Y Jesús chocó con todos, y se encontró con todos, y tuvo muchas discusiones y conversaciones con ellos. ¿Verdad? Había muchos que estaban esparcidos, así que durante 3 años Jesús conversó con ellos, pero estos maestros nunca vinieron a Jesús para descubrir la verdad, nunca. Siempre fueron para ver si encontraban errores, para ver si lo podían atacar, para ver si podían menoscabar su autoridad. Esa es la naturaleza de la religión falsa. Particularmente la de los líderes atrincherados, ¿verdad? Que nunca realmente buscan la verdad, nunca escudriñan las escrituras, sino tienen su propia teología. Nunca escudriñan la palabra de Dios, sino creen que lo que ellos dicen es lo correcto, ¿verdad? Y siempre tratan de desacreditar a Jesús, abierta y públicamente. ¿Por qué? Porque quieren liquidar, quieren tener motivos para ejecutarlo. Desde el principio, hermanos, en Marcos 3:30, todos los escribas y todos los grupos fariseos tenían una conclusión acerca de Jesús. A pesar de todo lo que Jesús hacía, todo el bien que hacía, todo las sanidades, los milagros, las enseñanzas, en Marcos 3:30 los fariseos y los publicanos decían, es que viene de Satanás, es que es de Beelzebú. Marcos 3:30 lo dice. Es que tiene un demonio, es que tiene un espíritu inmundo, es que salió del infierno. Aunque durante estos 3 años hizo todo lo posible para demostrar que Él era el Mesías, que Él venía del cielo, que Él era el Hijo de Dios. Y ellos estaban fijados en esa idea, en esa posición de incredulidad, de hipocresía, para poder conservar su autoridad y su poder. Nada los motivaba más que conservar el poder. Versículo 27, cuando dice, volvieron a Jerusalén, ¿verdad? Y
pues es lógico que esperamos que cuando entra a Jerusalén, tal vez pensaron que ya no iba a regresar, pero regresa y entonces inmediatamente, ¿verdad? Los líderes del templo lo perseguirían por lo que había hecho el día anterior. Inmediatamente van y dice que hablan, pero Jesús está listo. Después de todos los enfrentamientos que han tenido, piensan que ahora lo tienen, que ya lo tienen agarrado por lo que hizo en el templo, por lo que él ha hecho, por lo que él hizo sin su permiso. Y entonces en sus mentes ellos maquinan y dicen, ya lo tenemos por esto que hizo, ¿verdad? Para ellos lo que Jesús había hecho era casi una blasfemia en contra del ataque que hizo a todo lo que estaba en el templo, de proporciones épicas, ¿verdad? Ellos dijeron, blasfemó contra el templo por todo lo que hizo. Recuerden ustedes cómo fue que condenaron a Jesús en la cruz. Marcos 14, 64. Jesús ha dicho, cuando le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Versículo 61, Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo entre las nubes del cielo. ¿Qué hace entonces el sumo sacerdote? Comienza a rasgarse su vestidura, ¿no? Y dice, ¿qué más necesidad tenemos de testimonio? Ya habéis oído la blasfemia que dijo. Y todos lo condenaron a ser digno de muerte. Porque la blasfemia era un delito capital. Era un delito. Fíjense ustedes, ya después de que la nación de Israel casi que desapareció, 150 años después de la crucifixión de Cristo, los líderes judíos que quedaron y que se juntaron después de esta diáspora en el año 70, elaboraron una codificación de la ley judía llamada el Mishnah, que es lo que tenemos ahora más moderno de lo que es toda la ley judía, el Mishnah, 150 años después. Y en la Mishnah se exige la pena de muerte para los blasfemos. Y una de las definiciones de blasfemo es esta: aquel que asume una autoridad falsa. Esa es una definición que 150 años después pusieron en el Mishnah. Pero ya pensaban así desde entonces. Dijeron, lo tenemos ya. Ahora es culpable de delito de blasfemia porque hizo algo no autorizado contra Dios y contra su santo templo. Y con esto como trasfondo, vemos la historia cómo se desarrolla. Muy fácilmente. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, ya lo tengo, ya la pregunta que le vamos a hacer es, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad? Y quisiera detenerme antes, en el mismo capítulo, versículo, porque es algo que quiero que tengamos en mente. Dice que cuando regresaron, fíjense ustedes cómo dice, volvieron entonces a Jerusalén, dice, y andando por el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Andando en el templo. ¿Qué significa eso? Dice, imaginémonos que entra Jesús, ya no hay mesas, ya no hay vendedores, ya está limpio el templo en ese momento. Supongo que nadie se atrevió, después de lo que pasó el día anterior, a volver a poner su puesto. Es como cuando los mercados clandestinos, que ya casi todos tienen, que de repente llegan y ¡pum!, se los llevan. Yo me acuerdo cuando hacían las llamadas racias en Tepito, por ejemplo, ¿no? Que ahí vienen, se desaparecen. Ya se fue. Bueno, yo me imagino que aquí no pudieron hacer eso, simplemente salieron. Pero dice Jesús que mientras andaba, mientras caminaba por el templo, y me imagino esto, el templo era enorme, era un patio gigantesco, tal vez 2, 3 canchas de fútbol, más o menos era el tamaño del patio de los gentiles, un lugar muy grande. Y Jesús está caminando, paseándose entre grandes multitudes que han regresado al templo porque era la Pascua,
con mucho entusiasmo después de haber experimentado lo que pasó el día de ayer. Y Jesús está moviendo. Marcos nos dice que caminaba, y me imagino que iba por las columnas grandes, por los pórticos, por los patios. Y ese fue su día de Jesús, fue el día en su templo como Él, como Dios lo hubiera querido, sin comerciantes, sin cosas que ya no eran casa de ladrones, no era cueva de ladrones, era casa de oración. Me imagino que por ahí estaba caminando. Y era su salón de clases, su púlpito. Fue de la casa de Dios por ese día. Y por ese día la verdad se proclamó en los patios de ese templo, donde no se había proclamado la verdadera palabra de Dios durante tal vez cientos de años. Lucas 20 tiene un relato paralelo a esto. Mateo 21 tiene el relato paralelo. Y Lucas dice, él estaba enseñando al pueblo y predicando el Evangelio. Qué hermoso ver a Jesús en un lugar especial, enorme, predicando, enseñando, con toda libertad. Hermanos, la verdad de Dios se proclamó ese día en el templo. Jesucristo pudo predicar y platicar y enseñar en el templo. Jesús ocupó el centro del escenario en el patio del templo. Jesús predicó el Evangelio y la verdad vino al templo por un tiempo. Hermanos, me emociona porque debe haber predicado la verdad sobre el pecado. Debe haber predicado su misericordia. Debe haber denunciado la locura de la religión hipócrita. Debe haber predicado sobre el juicio. Debe haber predicado sobre la inevitabilidad del infierno para aquellos que se niegan a creer en Él y a venir a Dios por fe y no por obras. Debe haber predicado la justicia. Debe haber comentado la desesperanza de intentar alcanzar la justicia por sus propias obras. Debe haber hablado de humildad, de la necesidad de quebrantamiento y mansedumbre, de un sentimiento de derrota espiritual y de clamar por algo que no se tiene ni se puede ganar. Debe haber hablado del gran amor compasivo de Dios por los pecadores. Debe haber hablado sobre el perdón del pecado, sobre la paz, sobre la gracia, sobre la vida eterna. Debió haberles advertido sobre las oraciones falsas, sobre las repeticiones vanas, sobre las ofrendas hipócritas, sobre las obras religiosas para ser vistos por los hombres, sobre la falsa humildad y el orgullo espiritual. Debió haberles hablado de la verdadera palabra del Dios vivo y verdadero, de la honestidad. Debió haberles hablado del precio del discipulado, de negarse a uno mismo, de tomar la cruz, de seguirlo. Debió haberles hablado de la gloria eterna del reino y del cielo. Debió haberles advertido de que este era el camino angosto y que lo anterior era el camino ancho que conduce al infierno. Todo esto mientras caminaba literalmente al mando de la casa de su padre, por ese día, por ese día. Fue, como les digo, sin duda, me imagino un día apasionante, tal vez el más apasionante para mucha gente que estaba allí. ¿Por qué lo digo? Vean ustedes que dice Lucas 19:47, dice, y enseñaba cada día en el templo. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle. Y fíjense por qué. Por eso les digo que era el día más hermoso. Dice, porque todo el pueblo estaba suspenso, oyendo ese suspenso. Me imagino que estaban así como pendientes de ver qué decía Jesús, listos para escuchar su voz. Y no podían hacer nada. No podían hacer nada. Qué hermoso debió haber sido presenciar las enseñanzas de nuestro Señor en el templo. Versículo 27 nuevamente. Mientras caminaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos son los tres grupos que componen el Sanedrín: sacerdotes, escribas y ancianos. Son los tres grupos que tienen conversaciones individuales con Jesús más adelante en el capítulo 12 cuando lo juzgan. Y por lo tanto,
estos son acusados y sobre quienes se pronuncia el juicio de Dios. Pero estos grupos ahorita vienen a él a enfrentarse. La palabra que emplea Marcos dice: se le acercaron a los principales sacerdotes. Lucas usa una palabra que es episteme en griego y quiere decir atacar. O sea, lo vinieron a atacar. Es la palabra que usa Lucas, diferente a la que usa Marcos, que dice que se le acercaron. Pero como que para Lucas, para que entendamos mejor, usa esto diciendo: vinieron a atacar. Recordamos que Lucas es el que escribe al último, entonces tiene esto bien investigado. Dice, obviamente no pudieron contenerse, no pudieron leer, y comenzaron diciéndole, y le dicen: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te ha dado esta autoridad para hacer esto? Ellos están diciendo: no puedes simplemente hacer esto. ¿De dónde sacaste la autoridad para enseñar y para impedir que haya el negocio, nuestro negocio aquí? Ellos, hermanos, le preguntan a Jesús esto porque saben la respuesta. ¿O que creían ustedes que ellos no sabían la respuesta? Claro que ellos sabían la respuesta, pero querían que Jesús la dijera para condenarse. Ellos sabían perfectamente lo que Jesús les podía responder, la verdad de la que se trataba. Saben cuál es la respuesta, saben qué diría. Cuando dijeron: ¿dónde está tu autoridad?, saben que él diría. Ellos querían: mi autoridad viene de Dios, mi autoridad viene de mi Padre Celestial, mi autoridad viene de Jehová. Porque él lo ha afirmado, él lo ha dicho antes, ¿verdad? Pero en ese momento ellos quieren que lo repita para poderlo condenar, ¿verdad? Lo dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y ellos supusieron que iba a responder de igual forma. Quieren esa respuesta. Quieren que diga: mi autoridad viene de Dios, para que ellos puedan decir: está blasfemando. Obviamente no querían que predicara, que siguiera predicando el Evangelio en el templo, porque cada que Jesús abría la boca les socavaba su autoridad. No querían que él desmantelara su sistema, y por eso era muy importante pararlo, condenarlo y acabar con él. Pero Jesús es demasiado sabio para eso. Jesús sabe las intenciones. Y pasamos del enfrentamiento, ¿verdad?, al knockout. No sé si ustedes recuerdan una famosa pelea, creo que fue Joe Frazier, campeón de peso completo allá por los años 60 o principios de los 70. Alguien se le paró enfrente en la pelea de boxeo. Entonces empezaron las finas. Y el primer golpe que tira Joe Frazier, una pelea de no sé cuántos cientos de miles o millones de dólares, acabó en el primer round, en el primer golpe. Y eso les pasó a este grupo que venían dispuestos a pelear, ¿verdad? Y así que pasamos lo que yo digo del enfrentamiento, de la confrontación, al knockout. Y ahí está su respuesta, versículos 29 y 30. Jesús les dijo: os haré una pregunta. Esa era una forma rabínica que ellos mismos usaban, muy típica para enseñar. Y para responder a una pregunta, el rabí contestaba con otra pregunta. Dice: os haré una pregunta y contéstenme. Si no me contestan, pues no les digo, pero si me dicen la respuesta, yo les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Es honesto lo que Jesús está haciendo. No es artificial. Es una oferta real que Jesús les hace. Y el versículo 30 dice: ¿el bautismo de Juan fue del cielo o de los hombres? Respondan. Hermanos, en el primer round los coloca en las cuerdas, ¿verdad? O los pone, como dicen muchos, entre la espada y la pared.
o en el saque inicial hace que se metan a un automóvil, los pone en posición para meterse en un automóvil. Hermanos, Jesús conocía sus falsas intenciones y les pregunta el bautismo de Juan. ¿Qué quiso decir Jesús sobre el bautismo de Juan? Juan el Bautista fue el precursor del Mesías. Jesús mismo dijo que fue el profeta más grande que jamás haya existido hasta su tiempo. Juan el Bautista fue el elegido por Dios, lleno del Espíritu Santo desde su vientre, el que fue concebido milagrosamente por Isabel y Zacarías, el que realizó el plan de Dios para ser el heraldo de Jesús, el que estuvo predicando en el desierto el arrepentimiento, el que estuvo preparando la venida del Mesías, el que estuvo listo para cuando apareció el Mesías y lo bautizó. Y Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo eso abarcaba el bautismo de Juan. Y cuando les pregunta el bautismo de Juan, o sea, todo lo que Juan dijo e hizo, ¿qué onda? ¿Qué opinan de eso? ¿Es de Dios? Juan estuvo predicando el arrepentimiento y la preparación para la llegada del Mesías. Él estaba bautizando con un bautismo de arrepentimiento y la gente le correspondió, y la gente dice que bautizaba cientos, miles de gentes, todos los días llegaban, había filas en el río Jordán, ¿verdad?, para bautizarse, que decían, la gente prácticamente decía: quiero estar preparado para la venida del Mesías, quiero estar preparado para la venida del Mesías, ¿verdad? Era un símbolo externo de preparación interna del corazón, al permitir que Juan los bautizara en el río Jordán. Y ese fue su ministerio, preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Entonces, lo que Jesús estaba hablando aquí es todo el ministerio de Juan. ¿Qué dicen del ministerio de Juan, de su predicación, de su enseñanza, de su llamado al pueblo a la preparación y al arrepentimiento, de su declaración de Jesús como el Mesías, cuando dijo: él debe crecer y yo debo menguar? Entonces les pregunta: ¿qué opinan del ministerio de Juan el Bautista? ¿Qué opinan del bautismo de Juan? ¿Qué opinan de este ministerio profético? ¿Fue del cielo o de los hombres? ¿De Dios o del mundo? Respondan, hermanos. Este fue el desafío. Nuestro Señor es asombrosamente brillante. Y los fariseos y los saduceos y los escribas y los ancianos están en apuros, porque decían: si el ministerio de Juan es de Dios, entonces tenemos que admitir que Jesús es el Mesías, porque es lo que dijo Juan. Pero si decimos que el ministerio de Juan no es de Dios, que es de los hombres, entonces tenemos un problema peor, porque todo el pueblo sabía que Juan era un verdadero profeta. Hermanos, ¿qué paquete? Es un paquete completo entre Jesús y Juan. No puedes llevarte a Juan sin Jesús. Por eso los discípulos de Juan no siguieron a Jesús. Y no puedes desechar a Jesús sin desechar también a Juan. Entonces, vienen juntos. Es como la Escritura. De Génesis a Apocalipsis, no podemos cambiar nada. Ni una palabra, ni una tilde podemos quitarle. Así es. Lucas 7, 28 y 29, Jesús dice: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿A qué esto no lo habían visto? La Escritura es maravillosa, hermanos. Juan 7, 28 y 29. Los fariseos rechazaron a Juan.
No le hicieron caso. No pudieron hacer nada contra él. ¿Verdad? Fue Herodes el que se lo echó. Pero ellos no le hicieron caso. Son necios. No querían tener nada que ver con Juan y no querían nada tener que ver con Jesús. La gente abrazó a Juan como un verdadero profeta y estaban dispuestos a abrazar a Jesús como el Mesías. Al menos este día martes y tal vez parte del miércoles. Los líderes no querían tener nada que ver con Jesús y no querían tener nada que ver con Juan. Entonces, quien dijo que Jesús es el Mesías fue Juan y tenían un gran problema. Jesús, como dicen, les da la estocada, ¿verdad? Cuando les dice, contéstenme. Si me dicen la respuesta correcta, pues yo les digo de quién viene yo. Dice el versículo 31 que comieron a dialogar entre ellos, que comenzaron a discutir, que comenzaron a hacer feedback. Y dijeron, si decimos del cielo, él dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se bautizaron? A ver, porque aquí en Juan dijeron que no se bautizaron. Entonces, si es del cielo, ¿por qué no le hicieron caso? Entonces decían, no podemos decir eso, porque nos va a decir, ¿por qué no le creyeron? Porque si no le creyeron, él también dijo que él era el Mesías. Tampoco podemos decir, ¿verdad?, que es del mundo, versículo 32, que es de los hombres. ¿Por qué? Porque entonces se nos va a echar la gente encima. Porque entonces los apedreados vamos a ser nosotros. Porque entonces pues vamos a quedar mal con el pueblo. Y esto es una especie de pelota que rebota, que rebota. Y fíjense ustedes cómo dice Lucas también en el versículo 6, dice que tenían miedo del pueblo. Y ellos dicen, pues nos van a pelear si decimos esto. Si dices que Juan el Bautista no es profeta de Dios, entonces vamos a ser los blasfemos nosotros por desacreditar a Juan. Y habrá una reacción del pueblo y nos van a matar. Entonces realmente tenían un dilema estos falsos maestros, estos sacerdotes, este grupo de autoridad. Hermanos, para ellos, ¿qué era la multitud? La multitud para ellos era gente que usaban para servirse de ellos. ¿Dónde oí esto? ¿Dónde se repite esto? Estos sacerdotes, estos falsos escribas, estos maestros no verdaderos, usaban a la gente para servirse de ellos. Ya les dije que estaban coludidos con los cambistas y se llevaban su moche, se ponían la del Puebla. Cuando cambiaban el tipo de cambio por las monedas especiales del pueblo, se las daban más caras. Como las casas de cambio, ¿no? Anuncian que el dólar está a 16.50 y te lo compran aquí a 15 y te lo venden a 18. O sea, están haciendo negocio. Así eran los cambistas. O desechaban sus animales y vendían otros por acá, ya autorizados, preautorizados, listos para el sacrificio con el sello y el certificado de autenticidad por parte de los sacerdotes para que pudieran ser sacrificados. Y se los vendían en 5, 6, 7 veces más de lo que costaba un animal. Ese era el negocio. Entonces, ellos no servían al pueblo, se servían al pueblo. ¿Y qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si pierden todo eso? Porque ellos no solamente querían poder, prestigio, privilegio, no, querían ganancias, querían siempre los primeros asientos en las sinagogas, en los lugares altos, en los grandes banquetes, querían ser recibidos,
con honores, querían recibir títulos, querían ser reconocidos como hombres santos, como hombres en un escalón más alto, más cerca de Dios que todos los demás. Esto es lo que ellos querían. Pero les pasa lo contrario, hermanos, están estancados. Si dicen que el ministerio de Juan es de Dios, entonces tienen que aceptar y abrazar a Jesús, y eso no lo pueden hacer. Si dicen que es de los hombres, corren el riesgo de morir apedreados y no pueden permitir que eso suceda. Así quedan reducidos al peor ridículo que les puede pasar. Alguien que tiene un orgullo intelectual y no puede responder una pregunta tan sencilla como la que les hizo Jesús, pues quedan evidenciados. Hermanos, como repito otra vez, estos fariseos nunca tuvieron ningún interés de encontrar la verdad, de tratar con Jesús humildemente. Y este es el camino de la religión falsa. Ellos no son víctimas, ellos son proveedores de esta falsa religión. Y están autoacusados. Y esto lleva al punto final de la confrontación, al contraataque, a la conversación. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron que decir, pues no sabemos. Ya me imagino que cuando Jesús les dijo, respondedme, después de que dialogaron, hicieron el team out y todo, dijeron, ¿qué? ¿Qué? ¿Más fuerte? No pudieron repetir, no sabemos. Que sí sabían, perfectamente sabían cuál era la respuesta. Y entonces Jesús les dice en el versículo 33, pues no os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ándenles para que se les quite. Hermanos, nunca querremos estar en la posición de estas personas. Porque Jesús les dice, pues yo no quiero tener nada que ver con ustedes. Eso es lo que les está diciendo. Ya no les voy a decir, ya no les voy a contestar, no me voy a tomar la molestia ni de oírlos. Ya no tienen derecho a recibir más información. Y este es un ejemplo donde Jesús no arroja sus perlas a los cerdos para que las pisoteen. Jesús les dice, pues no. La ciega deshonestidad de estos maestros revela sus corazones y está terminado. Hermanos, el telón ha caído sobre ellos. Están condenados para siempre. Rechazan la luz y la luz finalmente se apaga. Las Escrituras nos advierten sobre esto una y otra vez. Hoy es el día. Hoy es el día. Mientras hay luz, hay oportunidad. Perdón por si. Hoy es el día, hermanos. Hoy es el día que el Señor ha hecho para salvación. Va a llegar el momento en que la luz se apague. Y Jesucristo va a repetir esa palabra que dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne sus polluelos, pero tú no quisiste? ¿Cuántas gentes están rechazando abiertamente a Jesús? Oseas, el profeta, capítulo 4, versículo 17, habla así, dice, están ustedes, Israel, Efraín, están unidos a los ídolos. Déjenlos en paz. Llámalos de nuevo, le dice Jesús a Oseas, llámalos de nuevo. Hermanos, la gracia de Dios tiene sus límites. Y esta es la situación más trágica que jamás podría haber sucedido. Tener al Hijo de Dios en tu presencia, haberlo seguido durante años, con solo el propósito de hallar errores, de matarlo. Y al final cae la frase que Jesús les dice, pues ya no les voy a decir nada.
ya no tengo más que decir. Hermanos, no queremos que nuestra vida llegue a ese punto. Nosotros vemos mucha gente que se siente cómoda rechazando a Jesucristo, pero no sabemos cuándo el Señor simplemente les diga, ¿saben qué? Hasta aquí llega. ¿Verdad? Hoy es el día, pero nadie nos puede asegurar que mañana sigamos vivos. Nadie, a nadie. Platicábamos mi esposa y yo que estamos llegando a la edad en donde ya nos estamos enterando de que nuestros contemporáneos, pues ya algunos están al borde de, ¿verdad? Y hermanos, no sabemos, nadie la tiene asegurada. Pero hoy es el día que el Señor ha hecho. Si hoy estás escuchando esto, no rechaces más a Jesús. Acércate más a Él. No sabemos cuál va a ser la última oportunidad y ojalá nunca llegamos a eso y que los nuestros no lleguen a eso. Por eso tenemos que estar hablando y repitiendo y orando y enseñando. Esta autoridad que viene de Jesús, esta autoridad que Él ejerció, ¿verdad? Tenemos que usarla. ¿Por qué? Porque maravillosamente Jesús delegó esa autoridad a sus apóstoles. Y los apóstoles nos las pasaron a nosotros también. Lucas 9 dice que les dio autoridad sobre demonios, enfermedades, pero para proclamar el reino de Dios. Hoy tenemos esa autoridad para proclamar el reino de Dios. Y no solamente nos dio el mandato de ir y hacer discípulos, nos dio la autoridad también, la misma que tienen como hijos de Dios. Nos dio el poder, ¿verdad? A los discípulos, a los 70 y a los 12 les tuvo que soplar para que recibieran el Espíritu Santo. Pero nosotros nos los dio en automático cuando creímos. Ya está aquí. Tenemos la autoridad, tenemos el mandato y tenemos el poder. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Hermano, ¿cómo podemos hacer? Tenemos esta autoridad para predicar la verdad del reino de Dios, del reino que Dios ha revelado a través de Jesucristo. Hermanos, esta autoridad dada a los apóstoles nos la dio a nosotros, para la verdad nos ha sido transmitida. Fíjense cómo Pablo escribe a Tito en el capítulo 2, versículo 15, y les dice: estas cosas hablan con toda autoridad y que nadie te menosprecie. Le dice: Tito, tú eres un hombre, tal vez no eres un apóstol, pero tú eres un creyente y necesitas hablar con toda autoridad. Necesitas enseñar como quien sabe, necesitas hablar. Hermanos, queremos entender como cristianos cuál es nuestro lugar en el mundo. Tenemos que hablar con autoridad y tenemos que decir como los profetas: así dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hermanos, hay mucha gente que tiene oportunidad de hablar ante muchas masas, ante mucha gente. Tal vez nosotros no lo tenemos, pero podemos hablar a los que están a un lado, a los que están cerca, con toda autoridad, con la misma autoridad. Han oído, mucha gente ahora usa y ve en YouTube, espero que vean el canal de nosotros para que vean las publicaciones, pero también es válido que vean a otros predicadores que hablan con mucha más vehemencia, facilidad y dicen con mucho poder, con mucha autoridad. Qué bueno, pero tú tienes el mismo poder, tú tienes la misma autoridad, tú puedes tener la misma vehemencia, ¿verdad?, para hablar de Dios. Y hermanos, ¿cuál es nuestra posición? Citando a nuestro Dios. Nosotros no somos la autoridad, no tenemos ninguna autoridad,
Simplemente tengo la salvación que quiero compartir, que Dios dice, que Dios manda, que Dios habla. Hermanos, el mundo está hecho un caos. La lucha por la autoridad y por el poder la vemos en las noticias. Yo creo que todas las noticias que hay, todas, tienen raíz en la autoridad. ¿Quién es? Los feminicidios, los cobros de piso, el crimen organizado, las luchas entre bandas, la política, no se diga, las guerras, los problemas de migración en el mundo, no solamente al sur de nuestra frontera o al norte de nuestra frontera, en todo el mundo hay un problema fuertísimo de migración. Todos tienen su raíz en quién tiene el poder, quién tiene el poder. Así que, hermanos, yo les quiero decir esto. ¿Saben quién la tiene? El Padre Celestial. El Padre tiene autoridad que se la da al Hijo. ¿Y saben qué? Que el Hijo nos la da. Es una gloriosa realidad. Es una autoridad que sobrepasa todas las autoridades. Y saben también que cuando Jesús dice, confiad porque yo he vencido al mundo, Él nos está diciendo, confíen porque ese mismo poder, esa misma autoridad con la que yo he vencido al mundo, ustedes también la tienen. Así que, hermanos, no tengamos miedo. Animémonos, salgamos con toda autoridad. No hay quien nos arrebate. No hay quien pueda con nosotros para proclamar el Evangelio y la gloria de Dios. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial, te alabamos, Señor, y te damos muchas gracias porque, Señor, nos has revelado que tenemos la autoridad suficiente, poderosa, Señor, para proclamar el Evangelio, para vivir como hijos del Rey, obedeciéndote y sirviéndote, Padre. Y te damos gracias, Señor, por el ejemplo de Jesucristo, Señor, porque Él la ejerció. Ayúdanos a ejercer esa autoridad, Señor, como tú quieres, como tú mandes. Y gracias, Padre, por ese regalo que nos has dado, porque con eso podemos también cumplir la gran comisión, cumplir tus mandamientos, obedecerte, Señor, y seguir adelante. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.